La ciudad de Nueva York es un organismo vivo que respira entre concreto, luces y sombras, pero de vez en cuando, incluso los lugares más acostumbrados al caos se estremecen ante lo inexplicable. En una mañana común del año 2004, justo en Times Square, uno de los puntos más transitados del planeta, apareció un hombre que parecía arrancado de otra época. No gritó, no pidió ayuda, solo observaba con ojos de un niño confundido, como si estuviera viendo un mundo que no le pertenecía. Su ropa, su actitud y lo que llevaba en los bolsillos no coincidían con ningún elemento de la modernidad. El hombre decía llamarse Rudolph Fentz. Su apariencia lo delataba como alguien salido de los años 40 o 50. Vestía un traje oscuro con solapas amplias, un sombrero de fieltro y sostenía entre los dedos un cigarro que ya no se fabrica. Las personas que pasaban a su lado se detenían a observarlo, confundidas, mientras él seguía mirando los anuncios luminosos y los automóviles como si se tratara de artefactos de otro planeta. La policía, al verlo tan desorientado, decidió intervenir y fue entonces cuando comenzó el verdadero misterio, por lo que este hombre llevaba en sus bolsillos objetos reales, físicos, imposibles de falsificar. Parecía haber sido arrancado directamente del pasado. Monedas que dejaron de circular hace más de medio siglo, una carta fechada en 1948, una tarjeta de identificación emitida por una dirección que ya no existe. Todos los objetos eran auténticos. Todo en él parecía gritar: no pertenezco aquí. Pero si no pertenecía a este tiempo, ¿de dónde venía? ¿Y por qué apareció precisamente allí, en el corazón del mundo moderno? Cuando fue interrogado por la policía, su historia era aún más inquietante. Afirmó que su nombre era Rudolph Fentz, que vivía en Nueva York en el año de 1954 y que, una noche, salió a dar un paseo. Mientras cruzaba la Quinta Avenida, sintió un zumbido agudo, como el sonido de una máquina vieja fallando, y un segundo después, todo cambió. Dijo que las luces eran distintas, que los edificios eran más altos, que el aire olía diferente. Decía no saber cómo había llegado a ese lugar, ni qué había ocurrido. Solo sabía que el mundo ya no era el que conocía. Los objetos encontrados en sus bolsillos confirmaban parte de su relato. Una carta enviada desde Filadelfia en 1948, con sello y papel envejecido por el tiempo. Un recibo de una tintorería en Brooklyn que había cerrado en 1939. Monedas de 5 centavos en perfecto estado, con fechas anteriores a 1940. Incluso llevaba una factura a nombre de Rudolph Fentz por el alquiler de un establo en Kentucky, firmada a mano. Todo fue examinado por peritos. Nada era falso, nada tenía explicación lógica, como si el tiempo hubiera plegado sus esquinas y vomitado a este hombre del pasado en medio del siglo XXI. Pero lo más perturbador fue cuando revisaron los archivos. Efectivamente, existía un reporte de desaparición del año 1954 con ese mismo nombre, Rudolph Fentz. La denuncia la había puesto su esposa después de que no regresara de su paseo nocturno. Según el documento, el hombre tenía 31 años y desapareció sin dejar rastro. Coincidía su descripción física, su edad, incluso su firma. Pero había algo aún más oscuro. Rudolph Fentz fue declarado legalmente muerto en 1957. ¿Cómo es posible que estuviera allí, vivo, sin haber envejecido un solo día? Este caso, que ha recorrido el mundo como una leyenda urbana, se adentra en los rincones más oscuros del pensamiento humano. Algunos creen que Rudolph Fentz fue víctima de una distorsión del espacio-tiempo, un fallo en la Matrix invisible que sostiene nuestra realidad, una grieta en el tejido del universo por donde el tiempo se desangra, permitiendo que fragmentos del pasado escapen hacia el presente. En este sentido, su aparición sería un accidente, una anomalía que se filtró entre dimensiones. El símbolo del reloj detenido, del tiempo que se pliega sobre sí mismo, aparece una y otra vez en teorías similares. Otros apuntan hacia experimentos secretos del gobierno. Durante la Guerra Fría se decía que Estados Unidos y la U.S. trabajaban en proyectos que rozaban lo esotérico: manipulación del tiempo, teletransportación, control mental. El caso Fentz encajaría perfectamente como resultado de uno de estos experimentos fallidos. La simbología detrás de esta teoría es más sombría. El hombre, como conejillo de indias, arrojado al abismo de lo desconocido, despojado de su tiempo, de su identidad y devuelto sin contexto a un mundo que ya no lo reconoce. Pero también hay
Hay quienes ven esto como una advertencia, un presagio, como si la aparición de Rudolf fuera un símbolo, un eco del pasado que nos recuerda que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo imperfecto que se repite. Un mensaje, quizás, de que hay fuerzas que juegan con la historia como si fuera una baraja de cartas viejas. Y si Rudolf no fue el primero, y si otros han llegado, han sido ignorados, internados, olvidados, tal vez en hospitales psiquiátricos como simples locos, sin historia. El caso Fens ha sido cuestionado por historiadores y escépticos. Algunos aseguran que todo surgió a partir de un relato publicado en 1972, una ficción que más tarde se confundió con hechos reales. Dicen que nunca existieron archivos oficiales, que todo es parte de una leyenda moderna, pero cuando otros investigadores intentaron rastrear el origen del relato, se toparon con un vacío documental que no hace sino aumentar el misterio. Hay registros de la historia en libros antiguos, recortes de periódicos y reportes no verificados que se contradicen entre sí, como si alguien hubiera intentado borrar o distorsionar la verdad. La falta de pruebas concretas no ha impedido que el caso crezca con el tiempo. De hecho, la ambigüedad le ha dado más fuerza. Para algunos, Rudolf Fens es un símbolo de lo inexplicable. Para otros, un invento genial que nos obliga a cuestionar cómo distinguimos la realidad de la ficción. Pero lo que nadie ha logrado negar del todo es lo inquietante que resulta la coincidencia de los documentos, los objetos físicos descritos y los testimonios recogidos en distintas fuentes. Algo hay, algo que se niega a desaparecer, como una sombra que no proyecta cuerpo. Entonces, ¿estamos ante una historia inventada? ¿Un mito que se alimenta de sí mismo? ¿O realmente ocurrió algo en Times Square aquel día de 2004 que las autoridades decidieron silenciar? Y si fue real y simplemente no tenemos el lenguaje, la ciencia o el valor para aceptarlo, quizá no estamos preparados para mirar de frente a aquello que rompe con nuestras nociones de espacio y tiempo. Tal vez Fens represente ese límite incómodo entre lo que creemos que es posible y lo que podría estar ocurriendo sin que lo sepamos. Este no es el único caso de personas que parecen haber desafiado las leyes del tiempo. Existen otros relatos, menos conocidos pero igualmente perturbadores, que refuerzan la idea de que hay grietas en la realidad por donde se filtran cosas que no comprendemos. Uno de ellos es el de Andrew Carlson, un hombre que en 2003 fue arrestado por manipulación bursátil después de convertir $800 en 350 millones en apenas 2 semanas. Alegó venir del año 2256 y conocer el futuro de la economía. Su historia desapareció de los medios poco después. ¿Coincidencia o encubrimiento? Otro caso extraño es el del llamado crononauta de Chapultepec, una leyenda urbana mexicana que habla de un hombre que apareció en un parque con vestimenta de la Revolución Mexicana, desorientado y gritando nombres que nadie conocía. Fue llevado a un hospital psiquiátrico y murió días después. Al revisar sus pertenencias, encontraron una placa militar y documentos emitidos en 1912. Nada de eso existía ya en los registros oficiales, y sin embargo, ahí estaban, reales, tangibles, como fantasmas materiales de otra era. Casos como estos refuerzan la teoría de que Rudolf Fens no fue el único. Tal vez fue el más famoso, el más documentado, pero no el único. Y si hay más personas atrapadas en tiempos que no les pertenecen, y si nuestras instituciones simplemente no saben cómo manejarlos. ¿Cuántos locos sin identidad están hoy encerrados, medicados, rotulados, cuando en realidad son viajeros perdidos entre los pliegues del tiempo? El tiempo, según algunas culturas antiguas, no es una línea recta. Los mayas, los egipcios, incluso ciertas tradiciones orientales hablaban del tiempo como un círculo eterno en el que pasado, presente y futuro se entrelazan como serpientes, mordiéndose la cola. En este marco simbólico, Rudolf Fens no sería un error, sino una manifestación, una señal, una brecha en la continuidad que revela algo más profundo, que la realidad, tal como la concebimos, es solo una máscara, una estructura frágil que puede colapsar en cualquier momento. La historia de Rudolf Fens flota en una neblina densa, como
como una figura sin rostro que se aleja cada vez que uno intenta tocarla. En teoría, todo comenzó en 1950, o quizá en 1954, o tal vez en 1976. La línea temporal del caso es una espiral que se retuerce y se rompe. Hay versiones que lo ubican en pleno corazón del Times Square en 2004. Otras dicen que el incidente ocurrió décadas antes, en los años 50. Incluso hay archivos que mencionan a un Rudolph Fentz Jr. atropellado en 1939, como si alguien hubiese lanzado varios dados sobre una mesa cósmica y cada uno diera un destino distinto. Y aquí es donde el abismo se ensancha, porque en 1976 un investigador alemán descubrió un certificado de defunción real. Un hombre llamado Rudolph Fentz, fallecido tras ser arrollado por un coche. ¿Era el mismo o simplemente un eco de otro? Un rastro plantado para silenciar la verdad. Algunos aseguran que la historia fue en realidad un cuento corto escrito por Jack Finney en 1951 como una ficción. Pero entonces, ¿por qué aparecen tantos textos antiguos sin firma de autor, como si hubiera nacido de la tradición oral? Porque hay recortes, testimonios y objetos que aún no han sido explicados. En este punto, el relato de Rudolph Fentz se convierte en algo más que un caso. Se transforma en un símbolo, una máscara sin rostro, una figura suspendida entre mundos, entre la invención y el testimonio. Quizá esa es la verdadera advertencia, que lo más escalofriante no es que la historia sea real, sino que no podamos comprobarlo, que estemos atrapados en un ciclo donde los mitos se hacen carne y la carne se disuelve en palabras, porque en los laberintos del tiempo la verdad no siempre tiene forma, a veces simplemente observa desde las sombras. La figura de Rudolph es poderosa porque encarna muchas cosas: la nostalgia, el temor a lo desconocido, la fragilidad del presente. Es el fantasma del pasado caminando entre pantallas de LED, un eco humano perdido en un mundo que ya no es el suyo. Y quizás lo más inquietante de todo es que él no pidió estar aquí. Fue arrancado, lanzado, escupido por el tiempo, como si algo allá afuera, una fuerza, una voluntad, un experimento, lo hubiese decidido. Y si tú fueras el siguiente, ahora te pregunto a ti, ¿crees que Rudolph Fentz fue un mito, una historia creada para entretener, o fue una víctima real de una fuerza que aún no comprendemos? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estos casos donde la historia y el misterio se entrelazan, te invito a dejar tu like y suscribirte a este canal. Gracias por mirar hacia el abismo conmigo. Hasta la próxima.